¿Qué es el chamamé, Teresa? Una pasión, y para los chamameceros, las chamameceras, es una religión casi. Es extraordinaria la relación del pueblo con esa música, es el alma de ese pueblo, esa música. Y es muy impresionante lo que provoca, la transformación que provoca en el cuerpo, en la actitud. Cuando yo era chica, solía ir a algunos bailes de campo con mis padres que nos invitaban, íbamos de vacaciones al campo, y a mí lo que me emocionaba era ver en esos bailes, regaban la pista porque era de tierra, regaban para que, me explicaba papá, para que no se levante polvareda. Y la gente llegaba, eran trabajadores del campo, como taciturna, ¿no? Pero empezaba a sonar el acordeón y les cambiaba el rostro, la actitud, se plantaban como, estos somos, ¿no? ¡Qué extraordinaria transformación! Y entonces yo, que era chica y amaba ya la música, yo quería hacer una música que haga eso, que le haga eso a las personas, ¿no? Claro. ¿Y ya eras religiosa del chamamé? Ese es un tema para mí, vos sabés, es un tema arduo. Porque yo respeto mucho al chamamecero o la chamamecera. Yo no me considero chamamecera, pese a que amo esta música, y en el 90% de mi repertorio de autora hago chamamé. Pero el chamamecero es alguien que solamente toca chamamé, piensa chamamé, vive para el chamamé, sueña en chamamé sueña. Sí. O sea, quiero decir, y yo soy una compositora de música en general. Urbana. Sí, es un chamamé más urbano, que tiene otras connotaciones, otras búsquedas. Pertenezco a una generación magnífica que introdujo otra forma de pensar la letra en el chamamé, de hacer las letras, de meter más al hombre, como genéricamente hablando, como con sus asuntos en la temática que se cantaba. Claro. Pertenezco a un movimiento que se llamó del Nuevo Cancionero, con un grupo increíble de autores y compositores como Pocho Roch, Antonio Tarragorros, pero Mario con grandes Bofill. Aportes letrísticos. Claro. Y una búsqueda en la armonía también diferente. Ajá. ¿Y cuánto pesan los Te históricos? diría que es un chamamé más, no todo el tiempo, sí, pero para escuchar, que va por otros caminos. El de ustedes. Claro, que va por otros caminos. Quizás Mario es el más... Bueno, Antonio también, porque Antonio hizo mucho chamamé instrumental. Sí. Y hizo, por supuesto, letras de muchos otros. Y, por ejemplo, conmigo tiene una enorme cantidad de producción de obras. Pero lo que yo siento es que nosotros le hicimos también un aporte al contenido, contando historias de golpe de una manera de ser. Al contar la historia de alguien, contábamos la manera de ser de una comunidad, de un entorno, de un país natural, y una cultura profunda, mezclada, y ya una síntesis de esa mezcla. Entonces era como otro el trabajo nuestro. ¿Y cómo se llevan cómo te llevas con los tradicionales, digamos, con los maestros, Isaco, Montiel? No, yo no lo conocía a Montiel, Marola, ni lo conocía a Coco, lo conocía a Isaco. ¿Su música? Primero que amo su música. Coco Marola y Montiel y Isaco me parece que marcaron claramente tres lenguajes extraordinarios e insuperables en nuestra música. No, en esta música. Sí. Pero me llevaba bien porque había un gran respeto, pero creo que nuestra generación, a ellos no terminaba de convencerlos, aunque nunca se discutió en forma directa, que la instrumentación que nosotros agregábamos, por ejemplo, Pocho Ross tocaba el chamamé con guitarra eléctrica, con teclados y con bajo eléctrico. Claro. Entonces esto era como, wow, claro, ¿qué pasó? A romper algo. Claro, ahora, igual... Ayornar. Igual yo nunca me detuve en esas discusiones, porque me parece que el instrumento es lo de menos, ¿no? Es lo de menos, es el alma del que está tocando el instrumento, no importa cuál sea. Pero hay intenciones también.
hay intenciones de ayornamiento, ¿no? Que Hay tienen que una ver búsqueda. con lo generacional y a veces en lo letrístico también con lo ideológico, ¿no? Sí, yo creo que hay una búsqueda, que a cada generación le tocó una parte de este desarrollo de esta música, y a las que vienen van a seguir buscando. Me parece que ese es el gran destino de estas respuestas culturales, como en este caso es el chamamé, que se ha tomado por las nuevas generaciones y que cada una lo extienda hacia adelante con un montón de otras preguntas, ¿no? Un artista está para eso, para recibir, para dar, pero para preguntar, para interpelar también a su comunidad. Parece que es importantísimo, ¿no? Pero es una música básicamente rural que vino a lo urbano y la conquistó, y de qué manera se quedó. Para mí se quedó para siempre de una manera muy contundente con los grandes autores. Fíjate que creo que ese llegar a lo urbano llega justamente hace muchísimos años, con el gran aporte que hace Romero Maciel, que componía en piano, y Ramona Galarza, Osvaldo Sosa Cordero, que también era pianista, nuestra amada Ramona, que era la gran voz, sigue siendo para mí la voz de esa música, indiscutible de esa música, es la que la instaló en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Y tuvo una característica muy especial su canto, ¿no? Era soprano, tenía un color en la voz extraordinario, muy. Lo que pasa es que fue muy popular, claro. Y además tuvo una popularidad. Aparte, el chamamé es cantora, ¿no? Hay poco cantor varón. Es muy el canto femenino el chamamé, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Los grandes dúos en general. Pero vos, Ramona, las hermanas Vera. Hay muchas mujeres hoy. Gisela Méndez Ribeiro. Hay un montón de mujeres hoy. Pero no quiero nombrar porque uno no nombra a todos, pero hay muchísimas y son muy buenas. Y Ramona es la pionera, digamos. Bueno, está también María Ofelia, que es la misionera, que también hizo un aporte enorme a la música, a esta música. Pero debo decirte que hubieron muchísimos cantores importantísimos y dúos de varones que marcaron muy claramente, y que es una música que a la mujer le cuesta plantarse. Pero ¿no? la gran irrupción del chamamé en lo popular es Ramona, ¿no? Y bueno, pero y mujer. Estoy totalmente de acuerdo, pero es muy difícil. A nivel nacional, aparte. Sí, internacional. Ramona era amada en toda América. Sí. Pero convengamos que es una música que está muy marcada por los hombres, digamos, por la impronta de los hombres, los grandes compositores. Pensar en la composición. Sí. Los grandes compositores que marcaron, que hicieron su desarrollo, su crecimiento, son hombres. Hay pocas mujeres. En eso sí, eso, a mí me cuesta mucho Teresa, eso. Yo hablaba del canto. Sí, imagino, ¿no? Sí, pero bueno, por eso te digo que tradicionalmente han habido muchos dúos que fueron. El chamamé se cantaba dúo, hermosísimo, es el dúo chamamecero, y creo que las hermanas Vera fueron de las primeras que cantaban desde muy chiquitas, eran las hermanitas Vera, cantaban desde muy chiquitas a dúo, pero ellas de tal manera cantan a dúo desde siempre, creo que empezaron jugando, que se miran y ya, vos le pasás una melodía, ellas se miran y ya cantan a dúo naturalmente. La casaron. Exactamente. Es una música que ha sido muy menospreciada, ¿no? Subestimada, el chamamé. Sí. Y sin embargo llegó a ser patrimonio patrimonio intangible. ¿Qué recorrido hizo para que ocurriera eso? ¿Y quiénes, digamos, son los responsables de eso? Bueno, creo que todos estos grandes autores que estamos nombrando, un pueblo que vibra y ama esta música y que se siente identificado de una manera única y definitiva. Es un territorio, es un país el que vibra, un país cultural el que vibra y natural que vibra con esa música. Me parece que eso es lo que hizo que esta música llegara a donde llegó. Fue el 16 de diciembre del año 2020 que se lo declaró Patrimonio Intangible Cultural de la Humanidad. Pero yo creo que antes ya ese valor le había dado el pueblo, ¿no?
ya tenía ya había alcanzado ese grado, digamos, con el amor del pueblo. Es una cosa, no sé si viste alguna vez, porque después, digamos, yo lo veía de pequeña en pequeñas comunidades, pero lo que es la fiesta nacional, cuando vos ves lo que pasa con ese público multitudinario, sí, y lo que sucede con la gente que no es algo, es religioso. Es tribal y religioso. Vos sabés que nace como una danza religiosa. Como un rezo, ¿no? Claro, dicen. Era una danza rezo, sí. Que, bueno, sobre todo se desarrolla en la época... Hay una gran discusión ahí, ¿no? De si verdaderamente empieza en la época de los jesuitas a haber un registro real de esta música. Sí. Y hay otros como Osvaldo Sosa Cordero que decían que el nombre se le puso definitivamente cuando Samuel Aguayo no quiso grabar una canción que le habían puesto polka correntina, porque según don Osvaldo decía Samuel, bueno, no, la polka no es correntina, es paraguaya, entonces le pusieron ese nombre. Sin embargo, Pocho Roche, que es un estudioso, sí, que trabajó, indagó mucho. Pocos, ¿no? Como hay pocos. Como hay pocos. Sí. Él se apasionó por esa parte, digamos, de la investigación, mucho. Sí. Dejó un gran aporte. Sí. Él dice que empezó antes, inclusive que el acordeón ya entra en aquella época en la escuela de música que creó Antonio Sepp, que era un cura jesuita en Yapeyú. Sí. Él dice que ya allí el acordeón era como un instrumento muy, muy primitivo, con un fuelle que se hacía con las manos, digamos. Ajá, que había ya un acordeón. Y que se tapaba con los dedos los agujeros que tenía esa madera. Y es el antecedente más importante, porque después se patenta el acordeón en Alemania, claro, con Damián de Viena, en 1800, pero esto, claro, estamos hablando desde el 1600 más o menos, que es cuando Antonio Sepp va a Yapeyú con los jesuitas, ¿no? Claro, como una especie de órgano, ¿no? De órgano de mano. Claro, órgano de mano que termina siendo el instrumento central del chamamé. Algunos dicen inclusive, pero todo investigando puedes leer y saber las apreciaciones, pero en realidad yo creo que eso también va depurando el tiempo, no sé. Pero lo que dicen también es que la incorporación del acordeón o del bandoneón a la instrumentación, sí, lo hizo un poquito más pausado. Ajá. Que con el arpa, cuando se tocaba con el arpa, se tocaba un poco más ligero en el ritmo. Ajá. No sé, son las cosas que se dicen, las corrientes de un pensamiento, claro, de una búsqueda de lo... No han cerrado todavía, claro, la hipótesis. Claro. Yo me informo de todo, leo, claro, me interesa, pero no me ocupé de esa tarea de investigar profundamente, ni mucho menos. ¿Y a vos te parece una música alegre, una música triste, una música melancólica? Tiene de todo. Es tremendamente vibrante, siempre, aunque sea triste. Tiene una vibración especial. ¿Qué le da la vibración? Me parece que sobre todo el instrumento, el acordeón, el bandoneón, cuando suena ya se produce algo en el aire que cambia todo, ¿no? Aparece así como una impronta extraordinaria, vibrante. Un viento. ¿No? Claro, tiene una presencia única el acordeón en esta música. Y tiene ese sonido, ya es un sonido que te provoca una manera distinta de escucharlo. Don Osvaldo Sosa Cordero, que entra por los pies el chamamé y te va tomando el cuerpo. ¿A vos te pasa eso? A mí me pasa eso. Entra por los pies y te va tomando el cuerpo. Es inevitable que se adueñe de tu cuerpo y termines vos siendo parte de ese ritmo. ¿Alguna vez tocaste el acordeón? No, el acordeón no toqué nunca, siempre compuse y solamente toqué la guitarra. Y cuando tocas guitarra también te sube Y lo que siento es que la vibración de la caja en la guitarra, en el pecho, es algo... No se puede contar eso, ¿no? Y la música esa sonando acá, no se puede explicar eso. Pero me dijiste que empezaba por los pies. Bueno, pero no importa, porque esa vibración que te produce, el don Osvaldo decía eso del que la escucha, sí, no del que la hace.
del que la escucha. ¿Por qué? Porque siente el ritmo en los pies y empieza a comprenderla desde ahí y a tener la necesidad de expresar con todo su cuerpo lo que le pasa con esa música. Esto decía don Osvaldo. Claro. Y a mí me llamaba la atención eso. A mí me producía también eso cuando la oigo, cuando estoy en un lugar y suena un chamamé, ya inmediatamente yo siento que me cambia la postura. Cuando vos estás escuchando. Sí, es impresionante eso. ¿Y muy hermoso. ¿Cómo te entregaste a la música del chamamé en su momento? Ya sé que no es lo único que has hecho, pero bueno, sos correntina. Es la mayor, te diría que el 90% de mi trabajo autoral es música de mi región, ¿no? El chamamé, región doble. Sí. Pero sobre todo chamamé. Pero yo sentí que era la música que hablaba por mí, que me emocionaba y que soñaba con emocionar con ella a los demás. Eso que me pasaba a mí, transmitirlo para que le pasara a otros. ¿Y al principio qué repertorio tenías? No, es que yo compongo de los 9 años. Es decir, siempre tuviste tu repertorio. No, también cantaba. Los clásicos, por supuesto, como todo el mundo. Hacías covers. Hacía covers, sí, cantaba. Lo que Ramona marcó un repertorio muy fuerte en todos nosotros. Todos esperábamos los discos de Ramona y aprendíamos las canciones. Nos íbamos, yo soy de Corrientes Capital, nos íbamos a las costaneras, nos sentábamos a la noche con el calor, con esa luna maravillosa y el río ahí, escuchando a Ramona. ¿Y llevan un tocadisco de esos portátiles? Llevábamos, o grabadores, ¿viste? Y la escuchábamos. Claro, porque en Corrientes se escucha mucho chamamé. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Es así. Sí. El que va a Corrientes escucha chamamé. Sí. Porque como te dije, y ese público es el que yo te digo que es profundamente chamamicero. Piensa, sueña, vive en chamamé. Es una cosa increíble que no he visto en otro lado. Bueno, quizás ese fenómeno también suceda en Santiago del Estero con la chacarera. También, que vas y estás todo el tiempo con la banda de sonido. Y vos sabés que los santiagueños, también hay todo un sector de santiagueños que hacen muy bien el chamamé. Y hay muchos grupos santiagueños que tocan chamamé. Claro, porque es muy extendido el chamamé. Claro. ¿No? El chamamé se ha ido. Brasil, a muchos lados. Bueno, la nación guaraní. La nación guaraní, claro. Entonces, todo el sur de Brasil, el noreste argentino, una buena parte también de la zona de Uruguay tiene un parentesco con esta música. Creo que donde está la nación guaraní, esta música. Y después se extendió, traspasó esas fronteras, porque creo que esta música se llevaba como decía el padre Julián Cine, como un avío del alma, todo correntino o todo chaqueño o todo litoraleño que se fuera a vivir a otro lado, se la llevaba como parte de su equipaje. Es decir, y entonces la fue cultivando en distintos lugares y terminó siendo como un altar. Claro, un altar musical. La llevaba en el equipaje. La cosa de la religión, ¿no? Claro. Una Biblia. Sí, claro. Eso sigue siendo hasta hoy, ¿no? Y en tanto a las regiones, ¿vos percibís que hay un chamamé correntino, un chamamé misionero, un chamamé paraguayo, qué sé yo, entrerriano, brasileño? Lo que pasa es que depende de las distintas generaciones y creo que siempre cada región le ha dado también su propia impronta a esta música. Es lo que la hace riquísima, ¿no? Sí. ¿Y el de correntino cómo sería? Hay grandes autores entrerrianos que también abrevaron en esta forma de musical y pero la escriben desde un lugar como completamente distinto, la piensan desde un lugar completamente distinto, ¿no? Pero ¿vos te das cuenta si esto es correntino o este chamamé es misionero? No, pero ahí caigo en una trampa, porque si conozco el que está tocando me doy cuenta, reconozco la impronta. El chango toca de una manera, Pasiuk y Tarragó de otra, o sea, claro. Pero al mismo tiempo es muy sutil la diferencia. Creo que al mismo tiempo hay una
un reconocerse uno en otro y un dialogar que permanentemente se enriquece de unos y otros, que no hace a la diferencia, no hay una diferencia que a mí me marque. Las regiones no te dan una... No, para mí no. Yo siento que es una música con un tremendo poder expresivo, sí. Y siento que tiene distintas matices en la forma de ser tocado, pero que es un género y una forma musical tan potente que en sí misma tiene una identidad por sí misma absoluta. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí. ¿Y hay algo que no te gusta del chamamé? ¿O del mundo chamamé? No, creo que hay que aceptarlo como es. Es como es. Quizás, no sé si del chamamé, no, pero quizás de lo cerrado que es el público que escucha esta música, que de golpe le cuesta mucho. Es conservador. Me preocupa, porque pienso que... Pero bueno, creo que también es característica de esas formas musicales potentes, como estuvimos hablando recién, sí. De la chacarera, del mismo tango. En el tango creo que pasa un fenómeno muy parecido. Fíjate que el chamamé y el tango son dos músicas que se bailan, sí. Donde la danza es fundamental, sí. Y que se baila abrazado, sí. Que también es fundamental, y que también son músicas que nacieron en el campo y terminaron, o en las orillas, en este caso, en la música, y terminaron siendo tremendamente urbanas, con un desarrollo de grandes compositores extraordinarios que las hicieron universales, ¿no? O sea, Creo que eso es muy potente en estas formas musicales y hacen que haya una cosa casi religiosa en el que la escucha, que entonces después viene toda esta situación que me parece que es lógica, que no sé si decirte que me molesta, sino que lo acepto como es, sé claro. Que es así y que hay un montón de cosas que uno tiene que conocer. ¿Pero alguna vez estuviste peleada con eso? No, a mí me cuesta mucho mi relación con mi lugar, que es Corrientes Capital, sí. Porque siento que como soy de ahí, siempre como que estoy rindiendo un examen que no termino de rendir nunca, pero no sé, quiero decirte con toda sinceridad, Miguel, que no sé si es un tema mío por esta cuestión de nadie es profeta en su tierra, y me parece que nos pasa a todos, digo, sino que no sé si es algo mío o que verdaderamente pasa eso. Porque yo siento mucha emoción cuando veo la fiesta, por ejemplo, cada año por televisión y oigo que mis canciones se cantan en esa fiesta mucho, ¿no? En Corrientes. En Corrientes. Estamos hablando de Corrientes. La fiesta nacional. Estamos hablando de Corrientes. Porque vos los éxitos que tenés, que tuviste, son nacionales. ¿Vos sentías que tenía que ser en Corrientes esos éxitos? Que te terminan como autorizando, como diciendo, bueno, está bien lo que estás haciendo. Ese público. No te dan el diploma todo. No te dan el diploma. Qué guacho. Es mi sensación, mi sensación. A lo mejor soy injusta, no quiero decir categóricamente, ¿viste? Sí. No, lo suelo y me lo digo a mí misma, lo he conversado con otros. La gente me dice que no es así, pero bueno, es mi sensación, no importa. En realidad lo personal es lo de menos. Lo importante es cuando esta música le habla al corazón de ese pueblo. Por ejemplo, yo compuse un chamamé con Mateo Villalba, que es un gran compositor cursucuateño, que se llama Bajo el cielo de Mantilla, que tiene una llegada extraordinaria allá en Corrientes y en toda la zona chamamecera. Y otro, por ejemplo, que también habla del cielo, que es El cielo del albañil, que compuse con Antonio Tarragorros. Las letras en ambos casos son mías, que son también tremendamente populares y se cantan por noche infinitas veces en esos encuentros chamameceros de festivales, sí. o la fiesta nacional. O sea que lo que me importa es que de algún modo hice un aporte que de última llegó al corazón de ese pueblo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero no quiero pasarlo por un tema personal, porque en realidad creo que hacemos muy chiquita la mirada si hablamos de eso, ¿no? Pero en lo personal te cuento cómo me siento cada vez que voy rindiendo un examen. Cuando viajas al exterior, ¿cómo ves la recepción del chamamé? No, bueno, mi experiencia en el extranjero, cada vez que hice giras por afuera, fue extraordinario, porque lo que tiene esa electrizante manera de plantarse un chamamé en el escenario de cualquier parte del mundo, claro. es estremecedora, ¿no?
algo cambia cuando suena esa música en los demás, algo cambia. ¿Qué ves en esos espectadores, esos oyentes? Claro, que el espectador empieza a sentir esto que decía don Osvaldo, que esta música se adueña de su cuerpo y que es impresionante, quiere participar de algún modo. Me acuerdo que la primera vez que canté en Holanda, sí, hace muchos años, fui a un festival internacional de música latinoamericana y tocamos en Utrecht, en un espacio universitario, que había, no sé, una enorme cantidad de gente, 3.000 personas, muchísimos jóvenes. Sí. Estaba el movimiento punk muy fuertemente en aquellos años y había un montón, viste, de jóvenes de esa forma, con los pelos azules, verdes, qué sé yo, la cabellera así pintada y una actitud completamente desconocida para mí, para que se escuche esta música. Sí. Y salimos, nos plantamos en el escenario y me acuerdo que salí con mi grupo, que eran 4 músicos, y quedamos atónitos cuando vimos la reacción de los punky con esta música. Fue una cosa... ¿Cómo reaccionaron? No, empezaron a tirar los pullovers para arriba, era invierno, no hacía muchísimo frío, y bueno, estaba muy calefaccionado el lugar, de hecho, por supuesto, pero digo, me acuerdo que estábamos en un lugar cerrado, que la gente se había sacado los pullovers, y de pronto veíamos que los pullovers volaban por el aire, era como fue un estallido, ¿no? ¿Será una música de rebelión? Para mí, en el fondo, es eso. Yo creo que el pueblo se libera con esa música. Se libera y libera un montón de sentimientos de rebeldía. ¿Sí? Sí, para mí sí. No quiero sentar cátedra, Miguel, porque no soy quien. No, pero como contás lo del punky. Me contás lo de los punkies. No, pero quiero decir que me refiero fundamentalmente a la gente de mi región. Creo que la dignifica esta música. Y creo que produce esta sensación de expansión, se exterioriza esta música, ¿entendés? Sí. No la podés dejar adentro nomás. Esta es la sensación que me produce, en cualquier parte, donde la toques, donde se planta. Tengo la sensación esa, de que cuando el chamamé se ejecuta en cualquier escenario, se planta. Okay. Pero y provoca la atención. Claro, pero la gente, los correntinos, los chamameceros en general van a buscar esa música y ese momento de explosión, ¿no? Sí. No es que están así y los sorprende. No, pero como acá en Holanda no había un público chamamecero y pasó lo mismo, entonces quiero decir que me parece, no solo en Holanda, yo canté en Bélgica, en España, en París, y en Suiza, en Suecia, y era una cosa. Te conté lo de Alemania, lo de Holanda, porque fue mi primera recital fuera de Argentina. Ahí te sorprendiste vos. Y quedamos, yo me acuerdo que mis compañeros que tocaban conmigo en ese momento, Lidio Reyes, Eduardo Tacconi, tenían los ojos llenos de lágrimas porque no podíamos creer. Qué lindo, ¿no? Y estábamos conmovidos de sentir que estábamos transmitiendo esas sensaciones tan especiales en la gente, ¿no? ¿Y cómo fue tu primera vez en Buenos Aires con la música tuya? Bueno, yo vine en el 79, plena dictadura, y tuve una experiencia muy hermosa porque algunas personas que me conocían me empezaron a organizar conciertos en casas de familia, invitando a gente para que me conozca, haciendo como una cadena humana, y me impactaba mucho cómo se recibía lo que yo venía a proponer, ¿no? Era siempre como reductos chicos, ¿sí? Patios. Living de departamento, ¿no? Claro. Patios no, acá en Buenos Aires, ¿no? Claro. Y me invitaban de un lugar a otro, y de pronto cantaba en lugares muy puntuales, por ejemplo la peluquería, que era un lugar que de noche se hacía música y durante el día era una barbería, en San Telmo, en la Manzana de las Luces, que también se hacían ciclos pequeños. Y ahí terminé cantando después en el hall del San Martín,
en esa época, en esos años. Pero ahí te probabas vos en Buenos Aires. Ahí yo cantaba mis canciones, pero yo no decía que las canciones eran mías. Yo cantaba nomás. ¿Y la gente iba a escucharte o iba a bailar? A mí siempre me fue a escuchar. Creo que en mí, inclusive cuando me fui invitada a una bailanta, que sabés lo que son las bailantas, que se hacen mucho acá en el Gran Buenos Aires. Había una muy, muy grande que me invitaron muy especialmente y fui. Cuando tocaban los otros grupos, la gente bailaba. Cuando yo subí a cantar, todo el mundo dejó de bailar y se acercó al escenario a escucharme. Fue una cosa... ¿Y eso que fueron a bailar? Sí. Sí. Me parece que nos pasó un poco eso a la gente, sobre todo de mi generación. Nos pasó un poco eso. Bueno, no a todos, pero a mí fundamentalmente, sí. ¿Y tu manera de componer empieza por la letra o empieza por la música? ¿Cómo es? Todo junto. Por ahí ¿todo junto? O a veces de todo una... un poco. Esa debió haber sido la respuesta. De todo un poco. A veces nacen juntas y me da mucha alegría cuando pasa eso, porque es como perfecta. Dame un ejemplo, a ver, de alguna composición tuya, de las más conocidas. Bueno, por ejemplo, esa musiquita. Esa musiquita. Cuando la empecé a concebir en la cabeza, ya la cantaba. Lo mismo me pasó con Apurate José. Cuando la empecé a pensar y empecé a escribir los primeros versos, ya la cantaba. Y no tenía la guitarra. Recreame ese momento. Pero, y no tenía la guitarra. Por ejemplo, Apurate José la compuse en un auto, en un viaje, desde un pueblo del interior de Corrientes, donde escuché a aquella mujer contando la historia de su huida de la inundación. De ir a refugiarse a un pueblo mediterráneo, donde no estuviera la crecida, digamos, cuando tenía familiares y demás, contándole a un almacenero en el pueblo, y yo era una visitante casual porque estaba visitando unos parientes, fui a comprar al almacén y la escuché. Por eso Apurate José empieza diciendo: así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí, cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní, esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Y entonces ahí aparece ella cantando lo que ella le contaba al almacenero. Por supuesto que los nombres están cambiados. No sé si se llamaba Jacinta, no viene acá. Sí, fue un disparador, ¿no? Es un disparador, y en el camino, en el auto de camino, cuando me iba hacia Corrientes Capital, continuando mi viaje para ir a ver a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, en el auto empecé a escribir la letra. En aquellos años no había el grabadorcito que tenés en el teléfono, entonces tomé un papel que siempre tenía a mano, yo siempre andaba con anotadores, y empecé a escribir y ya la cantaba cuando la... Ay, ¿cómo era? Dale, cantá un poquito. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez, y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo, todo el bicherío la está anunciando como nunca fue ayer, José. Ya junté los críos y el latadito en el terraplén. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carrocuel. Ya pasó la Eulogia y Camba Maciel, orillando el pueblo por el tapé. Apúrate, digo, que llega el río y no sé por qué el silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. ¿Y la música te iba apareciendo? Yo cantaba. Ibas escribiendo, ibas cantando. Apúrate, José. Y no sabes de dónde apareció la música. Me parece que las palabras traían la música. Claro, la misma. Bueno, yo siento que a veces el sentimiento trabaja en un creador adentro uno no tiene una real conciencia de eso, y de golpe aparece luminoso y fulminante, como si
como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? H, José. Qué lindo, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias a vos. ¿Qué chamamé te gusta ahora? ¿Qué estás vislumbrando? No puedo dejar de componer cuanto, por ejemplo, en la pandemia, que fue un aislamiento muy grande, buscaba realmente el sol y el paisaje que no lo podía ver desde el balcón de mi departamento en Buenos Aires, de mi tierra. Buscaba ese sol de mi paisaje, ese color, ese sonido de mi paisaje en la música, que es donde está siempre, ¿no? Compuse mucho ahí. Sí. Mucho. Y me aferré a eso, fue como un gran refugio y un reencuentro inclusive conmigo misma y con distintas maneras de sentir esta música, que me sentí que verdaderamente recuperaba una raíz honda que no es que la perdí, no la perdí nunca, sí, pero que como que volví a ella de un modo muy, como una necesidad, ¿me entendés? Expresiva. Pero esas letras tienen la impronta de la pandemia. El día de mañana cuando las escuches... cuentan recuerdos. Fíjate, te fuiste para atrás. Me fui para atrás. Te fuiste a refugiar a los recuerdos. Sí. Me fui a refugiar a los recuerdos y a lo que esa música provoca en mí, digamos. Me ubica en un paisaje y vuelvo a ver esas imágenes. No solo del paisaje en sí mismo, sino el paisaje humano también. El paisaje del habitante. ¿El chamamé es un paisaje? Y para mí está lleno de paisaje. Tiene toda la fuerza de ese paisaje. Es torrencial como ese paisaje. Es luminoso, fulminante como el sol de esos lugares. Estalla, brilla, ¿no? Y tiene una sonoridad imparable. Y la pasión del río cuando brama, ¿no? Cuando el río crece, cuando el río habla también, ¿no? ¿Y lográs que baile la gente con tu música? ¿Y qué te pasa? ¿Te gusta ver la polvareda o te gusta que rocíen con agua? No, a mí me gusta cuando bailan también. Y me ha pasado mucho, sobre todo en los grandes festivales, que pasa eso, que la gente finalmente baila, ¿no? ¿Y te gusta ver polvareda? Pero de golpe en un teatro es más difícil. Algunas veces he cantado en teatro y la gente se levantaba en los pasillos y se ponía a bailar, ¿no? Eso también me ha pasado, creo que nos pasa a todos. El teatro coloca a la gente, los recitales, los conciertos, colocan a la gente en una actitud completamente distinta para recibir la misma música, que de golpe en un lugar abierto, en el campo o en un festival multitudinario, la actitud es completamente otra, ¿no? Me gusta ese contraste. Me gusta también el silencio con que escuchan o se emocionan con lo que estoy diciendo en la letra de esa canción, de ese chamamé. Y también yo trato de que vos veas lo que yo canto. Yo escribo para que vos veas lo que yo canto. Claro. ¿Me entendés? Esa es tu intención. Yo quiero que mis canciones se vean. Porque estoy relatando un hábitat, un modo de ser. Una narradora. Exacto. O sea, deliberadamente uso el lenguaje para eso. Total. ¿No? Entonces, cada historia que cuento, yo quiero que vos la veas. No sé, por ejemplo, El cielo de Mantilla, que es una muchacha que me cuenta su desarraigo. El desarraigo de su padre y el sueño de su padre de volver, que nunca pudo cumplir, y que le pedía a ella cuando estaba muy enfermo, ya yéndose, que vaya hasta su pueblito de Mantilla, la estación de Mantilla allá en Corrientes, y le traiga un poquito de tierra de Mantilla para tocarla. A mí me pareció una historia, ¿no? Y ella me contó, que después que ya había pasado, que ya no pudo ir, porque no tenía posibilidad de hacerlo antes de que su padre muera, pero que después fue. Y le trajo la tierra y se la puso en el lugar de donde descansaba, ¿no? Y me lo contaba emocionándose,
Porque al mismo tiempo me decía que su papá hasta el último momento quiso escuchar un chamamé que yo escribí que se llama La Changa de los Domingos, que cuenta la historia del desarraigo de otra vez, porque hablo mucho del desarraigo. Claro, y él lo escuchaba porque él vino a Buenos Aires buscando trabajo y hacía changa hasta los domingos, y sentía que era, yo contaba su vida, ¿no? Ella me dijo, todo el tiempo me pedía que le ponga eso. Y después yo fui hasta Mantilla, dice, y sabe, me dice, de tal manera él me habló de su pueblo, yo no había ido nunca, que yo me bajé en la estación y caminé y llegué a la casa. Lo conocía de antes. Lo conocía de lo que el padre le contaba, es una cosa emocionante. Bueno, fue un encuentro muy rápido, ella tan emocionada, yo también con la historia que me estaba contando, y de golpe se sintió que se emocionó mucho y se escapó, se fue, huyó de ese lugar donde estábamos, que era la presentación era una exposición de un gran artista correntino en la Casa de Corrientes, acá en Buenos Aires. Yo la seguí, pero huyó prácticamente, porque se emocionó mucho y se ve que él sintió un pudor, ¿no? Y entonces yo escribí la letra de esa canción, ¿no? Y entonces comienza diciendo, se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre, es tan claro ese cielo de Mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hilera debajo de los árboles, todas son para ellas parecidas. Y empieza a recordar, la que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da a la esquina, es la nuestra. Raquel llame a su puerta y pregunte si está en Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. No, o sea, son mis buenas hermanas las mayores, dígales que las quiero tanto, hija, ¿no? Entonces él le pide que vaya con ese recado y que les diga cuando le va a buscar para traer la tierra, cosa que ella no puede hacer, pero bueno, y la canción termina cuando hace todo el recorrido, ella llega, que le dice que vaya al almacén y pregunte por el Nacho que canta, o sea, todos los lugares donde se encontraba vivía su vida de pueblo, ¿no? Y en el final de ella termina la canción, yo digo, y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía, se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de Mantilla. Gracias. A vos, querido.